Bien, hermanos, pues no es ninguna novedad el decir que acabamos de arrancar el año. Este es el primer domingo del año. Yo no sé para ustedes, pero para mí todas, gracias, para mí todas las primeras cosas siempre tienen un significado muy especial. Siempre lo primero, por ejemplo, cuando tenemos a nuestro primer bebé, desde luego que todos nuestros hijos son importantes, quienes tenemos más de un hijo y los amamos a todos, pero siempre la primera vez que tuvimos a nuestro bebé, a nuestro primer bebé en nuestros brazos, fue un momento tremendamente especial. Ya ni se diga quienes somos abuelos cuando tenemos a nuestro primer nieto en nuestros brazos. Nosotros ya tenemos 9 y vamos con el 9º, ha sido una felicidad cada uno de ellos, pero el primero hay un recuerdo especial de las primeras cosas, siempre son significativas, y por eso es que yo no quiero dejar de mencionar que este es el primer día del Señor de este año 2025. El tiempo ha transcurrido, ya pasó un año, ya se nos fue todo 2024. Déjenme mencionar por ahí una frase de un poema que a mí me gusta mucho, no es cristiano, lo advierto, pero creo que dice una gran verdad. Después alguien lo hizo canción y se popularizó mucho como canción, pero realmente es un poema que habla sobre el tiempo, de un poeta mexicano, escritor mexicano, Renato Leduc, y que habla sobre el tiempo y dice: sabia virtud la de entender el tiempo. A lo mejor ustedes ya identificaron la frase como parte de una canción, no sé si todos sabían que en realidad es un poema y que después lo hicieron canción, que se popularizó más como canción, pero verdaderamente es una sabia virtud entender el tiempo, entender los tiempos en los que estamos viviendo, entender dentro de ese tiempo que vivimos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, y entender también que lo que nosotros conceptualizamos o razonamos como tiempo no es lo mismo que el Señor conceptualiza como tiempo. Yo quisiera comenzar por ahí. No es lo mismo. ¿Cuándo comenzó a correr el tiempo? ¿Cuándo se echó a correr este reloj que tal parece que no se para ni un segundo, no se para ni un segundo? ¿Cuándo arrancó el tiempo? El tiempo existe desde toda la eternidad. ¿Qué dicen? Ok, bueno, déjenme decirles, no, el tiempo es parte de la creación de Dios, ¿verdad? El tiempo comenzó cuando Dios comenzó con toda la creación, ¿sí? Él es eterno, Él existe antes de que el tiempo existiera. El tiempo no es eterno, el tiempo tuvo un comienzo y probablemente va a tener un final también. Y la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer hace un momento, en el capítulo que acabamos de leer hace un momento, aunque no es el enfoque principal que yo le voy a dar a este mensaje, pero nos menciona algunas cosas en cuanto al tiempo. Por ejemplo, en el versículo 8, dice el apóstol Pedro, que está escribiendo esta carta a la iglesia universal, a la iglesia que está alrededor de todo el mundo, les dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y saben que ahí Pedro no está haciendo más que repetir lo que dice el Salmo 90, versículo 4. No literalmente, porque muy probablemente la cita él haya tomado de la Septuaginta, y entonces no es idéntico, pero si ustedes van ahorita rápidamente a sus Biblias, al Salmo 90, y leen el versículo 4, van a ver que da exactamente la misma enseñanza. Es decir, que para con el Señor, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No tratemos de sacar ninguna fórmula matemática en cuanto al tiempo y decir de qué manera un día es igual a 1000 años y de qué manera 1000 años es igual a un día, porque no es esa la intención de la palabra. Lo que la palabra nos quiere hacer ver, que yo quiero resaltar hoy que estamos comenzando un año, es que para Dios el tiempo no existe. Para Dios decir 1000 años es lo mismo que decir un día, o a lo mejor que decir un segundo o un
viceversa. Para nosotros, vaya que hay una diferencia, ¿verdad? Nosotros sí sentimos el paso del tiempo, sobre todo los que ya acumulamos años en nuestra vida. Cada año vamos sintiendo que apareció un dolor diferente, que el año pasado no estaba ahí, ¿verdad? Y este es nuevo, ahí nunca me había dolido y ahora ya me comenzó a doler. Bueno, para nosotros, sí, para nosotros no es lo mismo un día que 50 años, ¿verdad? Hay una tremenda diferencia. Pero para Dios, amados hermanos, es lo mismo. Fíjense que los pensadores griegos, los filósofos griegos, que no tenemos que desdeñar totalmente toda la herencia que hemos recibido de esos grandes pensadores, tienen un concepto bien interesante sobre el tiempo. Y como ellos en su paganismo todo lo relacionaban con alguna deidad, con algún dios, de los muchos que ellos crearon, nosotros sabemos que son falsos dioses, pero que hay una enseñanza interesante en esto. Y ellos hablaban, por ejemplo, de un dios mitológico que se llamaba Cronos. De hecho, hay por ahí una pintura famosa, no recuerdo ahorita de quién es, pero es también de algún pintor famoso, de Cronos, a donde la pintura a lo mejor no es muy agradable, porque se ve a alguien que se supone que es ese dios Cronos comiéndose a un bebé. Y es que en ese pensamiento de los griegos, Cronos, que era el dios del tiempo, se comía a sus hijos. Y bueno, ¿cuál era el razonamiento o la enseñanza que había en la filosofía de ellos? Que el tiempo nos come. El tiempo nos come. Creo que eso lo podemos entender cada uno de nosotros. El tiempo nos va comiendo. El correr de los días y de los años a lo mejor se parece de alguna manera a, yo no sé si ustedes han visto estas jaulitas que a veces hacen para los hámster o para algunos ratones de mascota, que tienen como una rueda y ellos van corriendo y la rueda está girando, ¿verdad? Y resulta que nunca paran de correr, nunca llegan a ningún lugar, simplemente están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y a veces parece que el tiempo fuera así, no se detiene, sigue corriendo, sigue transcurriendo, pero eso, hermanos, es en nuestra perspectiva humana, no es en la perspectiva de Dios. Dios es atemporal, por eso es que nos dice aquí la palabra, para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y más adelante, aunque tampoco es el énfasis de este mensaje, en el versículo 10 nos recuerda algo que nosotros estamos esperando que ocurra en el tiempo, que es el día del Señor, el regreso del Señor. Yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar, y si no se han puesto a pensar en eso, yo quisiera que hoy lo hiciéramos, que 2025 pudiera ser el año en el que el Señor Jesucristo regrese. Yo no sé si ustedes lo han pensado, pero pudiera ser, no estoy pretendiendo hacer ninguna profecía, ni mucho menos, para nada. Tengo bien claro lo que enseña la Escritura, del día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles. Decía el Señor Jesucristo, está en la sola potestad del Padre. Pero hay algo bien claro que el Señor Jesucristo dijo, y es que Él iba a regresar, que Él volvía. ¿Han pasado cuánto tiempo desde que el Señor Jesucristo dijo eso? Más o menos 2000 años, ¿verdad? Para hablar de números redondos, 2000 años. Y nosotros podemos decir 2000 años, wow, ya el Señor ya se tardó, ya esto ya debió de haber ocurrido. Sí, pero entonces tenemos que regresar al versículo que acabamos de leer y recordar, para Dios 1000 años es como un instante, es como un día. No lo podemos medir ni pedir su voluntad, la voluntad de Él en el tiempo. Pero hay algo que sí podemos afirmar y que Pedro lo está afirmando aquí, pero el día del Señor vendrá. Es como decirnos, recordarnos una vez más, estén seguros, estén completamente seguros, el día del Señor vendrá. Y dice cómo vendrá, como ladrón en la noche. ¿Y eso qué quiere decir? Como ladrón en la noche. Es comparar al Señor con un ladrón, no para nada, ¿verdad? Simplemente esas son palabras que el mismo Señor Jesucristo utilizó también, hablando de su segunda venida, y diciendo, así como el ladrón no avisa, ¿verdad? El ladrón no te manda por ahí un mensaje de WhatsApp que dice, voy a llegar a robar tu casa el 5 de enero del 2025,
2025 a las 11:45 de la noche. No, llega de sorpresa, cuando menos lo esperas, o cuando más descuidado estás. Bueno, creo que eso es lo que la palabra nos está recordando. El día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Y puede ser 2025, puede ser este año, cuando el Señor regrese. Y creo que nosotros deberíamos de decir, como dice el Apocalipsis al final, cuando habla también de esto, y decir: sí, ven, Señor Jesús, sí, ven. Si tú vienes en el 2025, gloria a ti. Estamos esperando y estamos anhelando que ese momento llegue. Bien, hermanos, pero si el Señor Jesucristo no viene en el 2025, nosotros tenemos prácticamente 12 meses por delante. Bueno, ya han transcurrido casi 5 días, pero vamos a hablar, tenemos casi 12 meses por delante. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida en este año que está comenzando? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿O cuál es, déjame ponerlo mejor en plural para que se nos haga más fácil de entender, cuáles pueden ser los propósitos de Dios para nuestra vida? ¿Cuál puede ser el propósito de Dios para la vida de esta iglesia, para la vida de su iglesia alrededor de todo el mundo en el siguiente año? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos acercarnos a lo que Dios quiere para nosotros? Yo sé que esa es una pregunta que muchas veces nos planteamos, sobre todo cuando vamos a tomar una decisión, alguna decisión importante en nuestra vida que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con cuestiones familiares, y a veces nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Bien, hermanos, déjenme decirles, y voy a tratar de no ser demasiado simplista o de simplificar demasiado las cosas, pero yo estoy convencido de que Dios quiere que nosotros crezcamos. Nuestro crecimiento, el crecimiento de cada uno de nosotros como individuos, pero como iglesia también, el propósito de Dios es que crezcamos. Hablando de primeras cosas, ¿alguien se acuerda de cuál es el primer mandamiento de Dios que aparece en la Biblia? Creo que hay un premio especial para quien lo diga. Mi esposa es la encargada de los premios, entonces ahí ella lo va a tener que ir preparando. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios que aparece en la Biblia? ¿Nadie se anima? Nadie se quiere arriesgar, ¿no? Ajá. Ok, eso está bastante adelante. Éxodo capítulo 20. Ok, está bien. Déjenme plantear eso. A ver, Laurita. Oye, Israel, yo soy el Señor tu Dios. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Ok. Deuteronomio capítulo 6. No, mucho antes. Ok, déjenme decírselos. A ver, vayan a sus Biblias, por favor, para que luego no digan: es que el pastor dijo y en la Biblia no está. Vayan por favor a Génesis capítulo 1 y vayan al versículo 28. Génesis 1, 28. ¿Ya lo tenemos? ¿Podemos leerlo juntos? ¿Sí? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, dice aquí, está hablando del hombre, ¿verdad? Del hombre y la mujer, cuando Dios nos dijo. Y dice: después de haberlos bendecido, les dio un mandamiento. Yo sé que ahí no dice la palabra mandamiento, pero el Señor les está diciendo, y está escrito en ese modo imperativo: fructifiquen y multiplíquense. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al ser humano: fructifiquen. ¿Y qué quiere decir fructificar? Quiere decir, bueno, ser fructífero, ¿verdad? Dar fruto.
En otras palabras, permítanme ponerlo de esta manera, para ponerlo en el contexto de lo que estamos leyendo hoy, es crecer. Crezcan y multiplíquense. Y después ya les sigue diciendo todo lo demás, ¿verdad? Que señoreen sobre la tierra y todo lo demás. Pero primerito es ese. Por lo tanto, amados hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida en general es que crezcamos, es que nosotros fructifiquemos, que seamos fructíferos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Tampoco pretendo predicar la mal llamada teología de la prosperidad y decirles que Dios quiere que tú seas rico y que hagas mucho dinero. No es ese el sentido de la Escritura, pero sí que nosotros crezcamos, que nosotros no estemos estancados en el lugar donde nos encontramos. Hermanos, todo lo que tiene vida crece, todo lo que está sano crece, ¿sí? Cuando vemos a un niño que tiene 4 años y sigue teniendo la misma estatura que cuando tenía 2 años, nos tenemos que preocupar. Algo está pasando con ese niño que no está creciendo, ¿verdad? Seguramente está enfermizo, algo tiene y hay que buscar tratarlo. Bueno, hermanos, cuando nosotros vemos que en nuestra vida cristiana, que en nuestro caminar con Cristo ya pasaron 2, 3, 4, 5, 10 años y nosotros estamos más o menos igual que cuando nos hablaron por primera vez del Señor Jesucristo, debemos de preocuparnos. Algo está pasando en nuestra vida espiritual, algo está pasando en nuestra relación con Dios. Y bien, llego al versículo que es en el que me estoy centrando, que es el versículo 18. Después de que Pedro le dice a la iglesia o a las iglesias a las que les está escribiendo, que les habla un poco todavía de los falsos profetas, de los falsos maestros, les recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, les recuerda que el día del Señor vendrá, les recuerda que habrá nuevos cielos y nueva tierra, y después les hace una advertencia, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, es decir, tengan cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y luego dice, antes bien, y en antes bien, dice, en lugar de que hagan eso, de que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza, dice, antes bien, crecer. Antes bien, crezcan. Y ahora, aquí yo voy a mencionar 3 puntos en cuanto a crecer. 2 puntos los voy a tomar de este versículo y el tercero lo voy a tomar de otra parte, de una de las cartas de Pablo. Dice aquí la palabra de Dios. Estoy en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer. Crecer, y primero que todo dice, en la gracia. Crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Bueno, para entender qué significa crecer en la gracia, tenemos que tener claro el concepto de gracia, o charis en griego. Acuérdense, hermanos, que las palabras usadas en la Biblia no en todos los lugares tienen exactamente el mismo significado. ¿Sí? Por ejemplo, charis en griego o gracia en español puede tener 3 significados diferentes. ¿Sí? Uno de ellos es el significado, digamos, objetivo, a donde gracia es sinónimo de belleza, o gracia es sinónimo de hermosura, de algo bueno, y así se habla por ejemplo, en el Proverbios capítulo 31, cuando comienza a hablar de la mujer virtuosa, y es una mujer que tiene gracia. Cuando hablamos de la belleza de alguien, podemos hablar de la gracia de alguien. Digamos que ese es el aspecto objetivo de la palabra gracia, y ustedes van a encontrar varios versículos de la Biblia donde ese es el único significado que se le puede encontrar a la palabra gracia. Y el segundo significado que podemos encontrar para charis o gracia es el favor inmerecido que se recibe de alguien. Ese es más frecuente todavía que lo encontremos. El favor inmerecido que se recibe de alguien.
Vemos en el Antiguo Testamento a varios personajes que al estar hablando con alguien más le dicen: halle yo gracia delante de tus ojos, ¿verdad? Por ejemplo, Jacob, cuando regresa después de haber huido de su hermano Esaú y se va a encontrar nuevamente con Esaú, le manda un montón de mensajeros por delante de él con un montón de regalos, y cuando finalmente se encuentra con él, le dice: que haya yo alcanzado gracia delante de tus ojos, es decir, que pueda yo tener el favor tuyo. Y como cristianos estamos familiarizados con el término gracia como algo que recibimos de Dios. ¿Qué recibimos de Dios por gracia, por ejemplo? Ok, yo le agregaría todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia, pero muy especialmente, claro, la salvación, porque por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese es otro sentido de la palabra gracia. Pero hay también un tercer sentido de la palabra gracia, digamos, la aplicación práctica. La gracia también significa el efecto que haber recibido eso inmerecido provoca en las personas. Voy a repetirlo otra vez, porque a eso es a lo que se refiere este versículo. El efecto que haber recibido algo por gracia provoca en las personas. El efecto espiritual, la respuesta de tipo espiritual que provoca en nosotros el haber recibido algo como un favor inmerecido. Ese es, digamos, que el sentido práctico de la palabra gracia. Y así podemos hablar, por ejemplo, de un estado de gracia. Cada uno de los que estamos aquí, y yo espero que así sea, cada uno de nosotros estamos en un estado de gracia. Es decir, estamos recibiendo bendiciones de parte de Dios gratuitamente. Sí, ¿verdad? Desde la luz del sol que estamos recibiendo, el aire que respiramos, la vida que tenemos, este nuevo año que estamos comenzando, es algo que recibimos gratuita e inmerecidamente de parte de Dios. Ahora, hermanos, ¿eso qué efecto produce en nosotros? ¿Cuál es la condición, el estado espiritual que eso produce en nosotros o que debe de producir en nosotros? Una palabra que también tiene que ver con gracia. Gratitud, ¿verdad? Nosotros deberíamos de vivir como cristianos en una permanente gratitud, en un estado permanente de gratitud hacia Dios. Y ese estado de gratitud en nosotros, en nuestra vida, nos debería de llevar a vivir de una manera que sea agradable. Otra vez tiene que ver con la palabra gracia, agradable delante de Dios. Fíjense que, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no tenemos claro este término de gracia, así como se los acabo de decir, como la respuesta mía ante la gracia de Dios, puede ser confuso, porque uno puede decir: ¿cómo puedo crecer en la gracia si la gracia viene de Dios? ¿Yo cómo puedo hacer que la gracia de Dios crezca? Bueno, es que Pablo aquí no está hablando de esa gracia, sino de la respuesta que Timoteo debe de tener ante la gracia de Dios. Espero darme a entender. Por eso le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, crecer en la gracia es esforzarnos, es crecer en una manera de vivir que refleje en nuestros actos que hemos sido salvados por gracia, que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido hechos nuevas criaturas. En otras palabras, crecer en la gracia significa crecer en santidad. Significa que en nuestro caminar con Cristo nosotros vamos creciendo en santidad. Que estamos en ese proceso de santificación, pero que es un proceso ascendente. ¿Sí? Es un proceso en el que vamos creciendo. Y por eso aquí la palabra de Dios
vuelvo a 2 de Pedro 3:18, dice, ustedes antes bien crezcan en la gracia. Es decir, crezcan en esta manera de vivir que agrada a Dios. Y ahora vayamos a la aplicación personal de esta enseñanza. ¿Estamos creciendo en la gracia? Yo les pregunto, no para que nadie me responda, pero sí para que se pregunten y se respondan ustedes mismos. En este 2024 que acaba de terminar, ¿crecimos en la gracia? ¿Crecimos en nuestra manera de vivir agradable delante de Dios? ¿Crecimos en santidad? Aunque haya sido un poquitito. O a lo mejor estamos igual que en enero del 2024. Nuestra manera de vivir está reflejando más a Cristo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, con los amigos, con el resto de los familiares. Nuestra vida está reflejando a Cristo. Si es así, estamos creciendo en la gracia. Y si es así, entonces la exhortación de la palabra de Dios en esta mañana es: sigan creciendo en la gracia. Pero si de repente tú te das cuenta que tu vida en el último año, y hablo de tu vida espiritual, no ha crecido en santidad, no ha crecido en gracia, ese es el tiempo para hablar con Dios. Es el tiempo para decirle: Señor, me doy cuenta de que me estoy quedando chaparrito en cuanto a la gracia. No estoy creciendo. A mí me da tantísimo gusto cuando veo a algunos de nuestros niños que hace tiempo que no vemos, como hoy a Luisito. Y a Luis lo vi hoy bastante más grande que la última vez que lo vi. Eso es algo que me da mucho gusto. Ver cómo nuestras niñas van dejando de ser niñas y van creciendo cada vez más, y eso nos da gusto, nos da alegría. A los papás les causa orgullo también el ver eso. Pero imagínense que los viéramos igual que hace 3 años, que los viéramos de la misma estatura. Creo que no nos daría alegría, nos daría preocupación. Hermanos, veamos a nuestra vida espiritual y veamos si estamos creciendo en la gracia. Preguntémosle a Dios si lo estamos haciendo, y que este año Dios nos conceda crecer en gracia, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un segundo punto en el que este mismo versículo dice que Dios quiere que nosotros crezcamos. Dice: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra conocimiento, otra vez tenemos que detenernos en ella, la palabra gnosis en griego, porque también no siempre quiere decir lo mismo en toda la Biblia. No siempre que encontramos la palabra conocimiento quiere decir exactamente lo mismo en toda la Escritura, y tenemos que entender aquí en 2 de Pedro 3:18 de qué nos está hablando la palabra. La exhortación específica es que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Déjenme explicarlo de esta manera. A ver, podemos poner diferentes niveles de conocimiento. Déjenme expresarlo así. Puede haber un conocimiento básico de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuándo nació, a dónde nació, qué significa la palabra Jesús, quiénes fueron sus padres, su padre adoptivo y su madre biológica, quiénes fueron, no sé, a dónde comenzó a predicar, quién lo bautizó, etc. Ese es un conocimiento, un nivel de conocimiento básico. ¿Es innecesario? No es innecesario. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Es bueno que lo tengamos, ¿sí? Pero déjenme decirles, hermanos, no es suficiente. No es suficiente. Si nuestro nivel de conocimiento de Jesucristo se reduce a saber que Él nació en Belén, que creció en Nazaret de Galilea, que murió en Jerusalén, que su madre se llamaba María, que su padre adoptivo se llamaba José, que sabemos el nombre de alguno de sus hermanos, ¿verdad? Jacobo, Judas, entre otros. Si a eso se reduce nuestro conocimiento, sabemos muy poquito, conocemos muy poco al Señor Jesucristo. Yo pondría un segundo nivel de conocimiento del Señor Jesucristo, que es cuando no solamente conocemos esos datos históricos de Él, sino que entendemos lo que Él enseñó.
Conocemos su enseñanza, conocemos que Él dijo, por ejemplo, que nos amemos unos a los otros de la misma manera que Él nos ha amado. Conocemos eso, entendemos lo que eso significa, entendemos que Él enseñó también: si alguien te quiere obligar a llevar la carga 1 milla, llévala 2. Si alguien te quiere quitar la túnica, dale también la capa. Si alguien te golpea en la mejilla izquierda, pon también la derecha. Cuando conocemos y entendemos la enseñanza de Él, hemos crecido en conocimiento. Pero si ustedes me preguntan, ¿es ese el conocimiento del que está hablando aquí Pedro? Yo les diría no. ¿Saben que ese conocimiento, en otro aspecto, lo tenían, por ejemplo, los fariseos? ¿Los fariseos conocían acerca de Dios? Sí, estoy hablando en general de los fariseos, como grupo, como escuela, pues, de los fariseos. ¿Conocían la ley de Moisés? Sí. ¿Conocían acerca de Dios? Recontra sí, y se lo sabían muy bien. ¿Conocían a Dios? Aparentemente no. Aparentemente no. Porque si hubieran conocido al Padre, y el mismo Señor Jesucristo se los dijo, hubieran conocido al Hijo también, hubieran reconocido al Hijo, y aparentemente no lo hicieron. Así que ese segundo nivel de conocimiento, que ya es mayor que el primero, parece que no es suficiente tampoco. Alguien puede saber mucho de la Biblia, hermanos, alguien puede saber mucho de teología, incluso. Hay grandes teólogos, hay grandes académicos, gente que a mí me da, dicen por ahí, envidia de la buena. Ya sé que no hay ninguna envidia buena, sí. Pero que uno dice: wow, esta persona cómo sabe, ¿sí? Yo escucho con frecuencia, por ejemplo, a César Vidal. César Vidal es un historiador, teólogo, es de las personas que yo más admiro en cuanto a conocimiento teológico, bíblico, de historia. Esta es una enciclopedia andante, el hermano. Él es de origen español, debe ser más o menos como de mi edad, o sea, es bastante joven todavía, y de veras qué conocimiento tiene. Ahora, sin embargo, yo no conozco a César Vidal en persona, nunca lo he visto. ¿Conocerá a Dios? No lo sé, yo no lo sé. Me da la impresión que sí, ¿verdad? Me da la impresión que sí, pero no lo sé, porque eso solamente Dios lo puede saber. Entonces, sería bueno que cada uno de nosotros nos hiciéramos un César Vidal. Sí, sería magnífico. Pero es de eso de lo que está hablando aquí en la Escritura. Creo que no. Creo que hay un tercer nivel de conocimiento, y creo que es al que se refiere la Escritura, que es cuando conocemos en lo íntimo, en lo personal, que es cuando, hermanos, la palabra de Dios, déjenme expresarlo de esta manera, se encarna en nosotros. Déjenme ponerlo como un conocimiento encarnacional. Es decir, no solamente conozco lo que dice la Biblia de Jesucristo, no solamente entendí, por lo menos básicamente, lo que significan sus enseñanzas, sino que son parte de mi vida. Ya reacciono automáticamente de acuerdo con la palabra de Dios. Ya reacciono a lo mejor sin pensarlo, sin razonarlo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra ahora es viva y es eficaz en mi vida. Y creo que ese es el conocimiento del que está hablando aquí la Escritura. Cuando dice antes bien, creced en la gracia y creced en el conocimiento, está hablando de ese conocimiento íntimo, personal, profundo, que a lo mejor puede ser que sea defectuoso en la parte histórica, que a lo mejor puede ser que sea defectuoso en la parte doctrinal, a lo mejor no me acuerdo exactamente dónde dice determinada cosa que dijo el Señor Jesucristo, a lo mejor no puedo repetir los versículos de memoria, puede ser que en esa parte mi conocimiento sea defectuoso, pero conozco a mi Señor, sé que es mi Padre, sé que es mi Señor, sé que es mi Rey, sé que yo no me pertenezco a mí mismo, que le pertenezco a Él, que Él es el que está guiando mi vida, que pase lo que pase en mi vida es porque Él lo ha determinado así, y no me cabe la menor duda.
y por lo tanto puedo entender cuando la palabra dice: y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que conforme a sus propósitos son llamados. Y yo ya reacciono de esa manera. Pasó algo en mi vida que a lo mejor no es muy agradable, pero inmediatamente viene a mi mente de una manera casi automática: sí, pero todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, y tú eres uno que ama a Dios, así que esto que se está ocurriendo es para bien. Creo que ese es el conocimiento íntimo, el conocimiento que desarrollamos cuando comenzamos a hablar todos los días con Jesús, a reír con Él, a llorar con Él, a contarle nuestras alegrías, a contarle nuestras tristezas, y también a escuchar su voz, a escuchar cuando Él nos está contestando. Esto del conocimiento es tan importante para Dios, que vean lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Oseas capítulo 4 versículo 6. Dice así el Señor, está hablando con Israel y le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y un poco más adelante, en el capítulo 6, versículo 6 también de Oseas, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. Entonces, nuevamente tenemos que venir a la aplicación personal. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo? ¿O nos hemos estancado alguno de nosotros en el primer nivel? Quizá el que tienen nuestros niños de la Escuela de Formación Cristiana, quizá ese nivel. ¿O te has estancado a lo mejor en el segundo nivel, en donde conoces las palabras, enseñanzas y doctrinas de Jesucristo, pero no las vives? ¿Saben que una de las parábolas para mí más dramáticas que el Señor Jesucristo dijo, enseñó, es aquella a donde Él compara al hombre sabio con el hombre necio? Ya lo ubicaron seguramente ustedes, ya se acordaron de ella. Cuando Él dice: ¿saben a quién compararé? Aquel que oye mis palabras y no las hace. Dice: a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, sopló el viento, golpeó el río y la casa se desmoronó porque estaba fundada sobre la arena. Y luego dice: ¿saben a quién compararé? Aquellos que oyen mi palabra y las hacen. A un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, sopló el viento, se desbordó el río y la casa se mantuvo porque estaba fundada sobre la roca. Así de importante es el que nosotros conozcamos a Dios, no solamente en un conocimiento intelectual, sino que lo conozcamos en nuestro corazón, en la profundidad de nuestro corazón. Que su palabra deje de ser una palabra solamente escrita y hermosa y bonita en nuestra Biblia, y que pase a ser parte de nuestra vida. Creo que ese es el conocimiento del que está hablando aquí la palabra, cuando dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjenme terminar solamente, y aquí voy a estar apoyarme en otra parte de la Escritura, Primera de Tesalonicenses 3:12. Si lo pueden buscar en sus Biblias, quisiera que leyéramos juntos este versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? ¿Podemos leer juntos en voz alta? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice entonces, este es Pablo ahora escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, dice: y el Señor os haga crecer. Estamos bien claros que quien da el crecimiento es Dios, es Él el que da el crecimiento, ¿sí? Su espíritu es el que provoca eso, pero dice: el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor unos con otros y para con todos.
Creo que esa tercera área de nuestro crecimiento es tremendamente importante para Dios. La voy a abordar de una manera mucho más breve que lo hice con las anteriores, porque creo que es un tema que hemos platicado varias veces. Pero hermanos, tengamos esto claro, y Dios quiera que lo tuviéramos claro para todo el año que está comenzando. No es posible crecer espiritualmente si no crecemos en amor. No es posible crecer espiritualmente si no crecemos en amor. Porque el amor es la marca del discípulo. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. No lo dijo Pablo, Pedro o nadie más. Eso es lo que enseñó Jesús directamente. Si ustedes van, ahorita no vamos a ir todos juntos, pero ustedes pueden buscar y seguramente se saben este versículo de memoria. En Juan capítulo 13, versículo 35, el Señor Jesucristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, ¿cuál es la marca del discípulo de Jesucristo? No es tampoco saberse la Biblia de memoria, o sabérsela muy bien, o venir todos los domingos a la iglesia, o cantarle al Señor. Todo eso está bien y todo eso es bueno. Pero ¿cuál es la marca del discípulo? Dice el Señor Jesucristo: que se amen unos a otros. Que se amen. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y en otra parte el Señor habría dicho: así como yo os he amado. Cuando dice un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, de la misma manera. Y habría que preguntarnos, hermanos, ¿podrán las personas a nuestro alrededor reconocer que somos discípulos de Jesucristo por la forma en que nos amamos y por la forma en que amamos a todas las demás personas, a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Podrá la gente que vive aquí alrededor de nosotros, o que vive alrededor de nuestras casas, identificar y decir: este debe ser un discípulo de Jesucristo? Porque vean cómo se ama, vean de qué manera se ama, vean de qué manera esta persona expresa el amor de Jesús. O a lo mejor no nos reconocen por eso. A lo mejor nada más nos reconocen porque nos reunimos aquí y saben que somos de otra religión, que le pueden decir de muchas maneras diferentes, pero lo que debería de distinguir nuestra vida y en lo que Dios quiere que nosotros crezcamos es en amor, en amarnos unos a otros. Fíjense que el mismo apóstol Juan, que recogió esas palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 13:35, décadas después, tal vez unas 3 o 4 décadas más tarde, cuando escribe su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11, en otras partes también retoma el tema, pero particularmente aquí dice, primera de Juan 2:10, dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Así de trascendente es este tema para el Señor. Por ello podemos afirmar que crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, es crecer básicamente en 3 cosas. A lo mejor en más, tal vez no sean solamente estas 3, pero necesitamos crecer en la gracia. Es decir, en una vida que refleje la manera de vivir, nuestra manera de vivir, que refleje lo que la gracia ha hecho en nosotros, que crezcamos en conocimiento íntimo de Jesucristo y que crezcamos en amor como Él lo mandó. Hermanos, y concluyo con esto. Estamos al inicio de un nuevo ciclo de nuestra vida, al que en nuestra humana manera de entender el tiempo, nosotros le hemos puesto año, y al que en el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, numeramos con el 2025. Estamos al inicio de este nuevo ciclo. Y es tiempo de reflexionar, de planear y de hacer metas también. Pero Dios quiere que no sean metas egoístas o metas materialistas. Hay veces, tristemente, para el nuevo año tenemos una lista de buenos propósitos,
Y muchas veces todos esos propósitos tienen que ver con cosas materiales. No digo que malas, pero muchas veces con cosas materiales. Muchos de nosotros nos proponemos, por ejemplo, perder unos kilos que nos hace falta perder en el año, pero finalmente tiene que ver conmigo, con mi cuerpo, a lo mejor con mi salud, o mejorar económicamente. A lo mejor voy a buscar una manera de tener más ingresos para que pueda mejorar económicamente, pueda cambiar algunas cosas en mi casa, o hay veces, bueno, me voy a proponer, uno de mis propósitos es seguir estudiando o terminar la primaria o la secundaria o la preparatoria o una carrera o un diplomado o alguna cosa así. Todo eso es bueno, no es que sea malo, todo eso es bueno, pero Dios quisiera que nuestro propósito principal para este año sea crecer en Él, sea crecer en nuestra vida espiritual, que no corramos esa carrera de ratones, así como el hámster que les decía yo, que corre y no llega a ningún lado, sino que tengamos los ojos puestos en Cristo, los ojos puestos en el supremo llamamiento, los ojos puestos en la meta que es Él, los ojos puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Que Dios nos concediera este año que esa sea nuestra meta, que aunque tengamos una lista grande de propósitos, el principal sea el propósito de Dios para mi vida, que el propósito principal de nosotros en este año como individuos, pero también como iglesia, sea crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y crecer en el amor abunde en nosotros. Oremos, hermanos, para terminar. Amado Dios y Padre eterno, aquí estamos nuevamente delante de ti, Señor. Queremos darte gracias porque sabemos que tú nos has hablado esta tarde, que no ha sido la voz de este hombre imperfecto y pecador la que ha hablado, sino ha sido tu palabra, ha sido tu Santo Espíritu, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro espíritu, hablando a todo nuestro ser. Señor, queremos poner este año que está comenzando en tus manos preciosas, suplicarte por favor, rogarte que tú nos hagas crecer en la gracia, que tú nos hagas crecer en santidad, que tú nos hagas crecer en conocimiento de ti, que tú nos hagas crecer en amor. Y Señor, que si a ti te place, tú hagas que nosotros nos multipliquemos también como discípulos tuyos, que seamos discípulos que hacen otros discípulos, que seamos discípulos que llaman a otros discípulos a tus pies, a la enseñanza tuya. Señor, toma nuestra vida en tus manos, por favor, como iglesia, como familia, como individuos, Señor. Toma nuestra vida en tus manos y que seas tú llenando cada uno de los siguientes 360 días que le restan todavía a este año. Que seas tú, Señor, llenando cada una de las 24 horas de cada día que tú nos des. Y Señor, si tú regresas en este año, si tú vienes en este 2025, que nosotros podamos estar preparados para ir gozosos al encuentro contigo. O bien, si tú nos llamas a tu presencia, que también podamos ir con gozo al encuentro tuyo. Gracias, bendito Dios, te adoramos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.